Bueno, buen día a todos y todas. El tema de esta semana, nuestra clase, consiste en análisis del colesterol y las biomoléculas que derivan de él. Todas estas biomoléculas están reunidas y clasificadas como esteroides. ¿En qué consisten los esteroides? ¿Cuál es su conformación molecular? Son moléculas en cuya conformación contienen la siguiente estructura que se llama ciclopentano hidrofenantreno. Es una molécula que tiene 17 carbones y de ella van a derivar todas las biomoléculas dentro del grupo de los esteroides. Bien, el esteroide más importante y que va a ser también precursora de todas las otras biomoléculas es el colesterol, que lo podríamos decir que es un alcohol esteroide por la presencia de este grupo OH que tenemos acá en el carbono número 3. Este colesterol cumple diversas funciones como colesterol libre, está presente en la membrana plasmática, modulando la fluidez de la membrana plasmática y a su vez, como habíamos mencionado, el colesterol es el precursor de otras biomoléculas, a saber, ácidos biliares, hormonas esteroides, vitamina D, todo esto producidos en tejidos especializados. ¿Cómo es la molécula colesterol? En primer lugar, como habíamos visto, tiene un grupo OH en el carbono número 3 que genera cierta polaridad que ayudan en el ordenamiento de estas biomoléculas en la membrana plasmática, donde hay una correlación entre la polaridad del colesterol y también la polaridad que tienen los fosfolípidos. Este núcleo del colesterol que habíamos dicho del ciclopentano hidrofenantreno, se le agregan una cadena lateral de 8 carbonos y además dos grupos metilos que están acá. Es una sustancia blanquecina, su punto de fusión es 150 grados Celsius, insoluble en agua, a pesar de esta polaridad que está acá, es insoluble el agua. Eso tiene que ver con la estructura tridimensional que tiene esta molécula. Y los ésteres del colesterol son no polares. Vamos a ver que los ésteres del colesterol es la reacción de este grupo alcohol con un ácido orgánico que está acá. Bien, las principales fuentes del colesterol son, por un lado, las exógenas, que vienen con alimentos de origen animal, huevos, carnes, lácteos, sobre todo carnes, y las endógenas, que son sintetizados por nuestro propio organismo. Lo que hemos mencionado anteriormente, que nosotros tenemos esta molécula de colesterol con este OH, normalmente en nuestros sistemas, por ejemplo en el plasma, en todo nuestro sistema, este OH ha reaccionado con un ácido graso, que está acá, formando un grupo éster. Por esto esta molécula se va a llamar éster de colesterilo. Bien, estas son moléculas muy apolares, muy hidrofóbicas, igual que el colesterol, y por supuesto en el traslado en el plasma sanguíneo tiene que ir acompañada con moléculas hidrófilas. Esa función de moléculas hidrófilas las generan las proteínas. Por eso
la estructura que conforman estas moléculas hidrófobas con las proteínas se van a llamar lipoproteínas. Bien, si bien es cierto, en el reino vegetal no está el colesterol, pero sin embargo existen esteroides vegetales que son derivados de los fitoesteroles. Los fitoesteroles mejor conocidos son el estigmasterol, que están en el aceite de soja, el beta-citosterol en el germen de trigo y el ergosterol en la levadura. Si ustedes se fijan, la estructura es similar a los esteroles, ¿no? Esteroides. Acá tenemos el ciclopentano y además acá tenemos las colas laterales y también el OH en el carbono número 3. Bien, ¿cuáles son las fuentes del colesterol? Habíamos dicho que habían fuentes endógenas y fuentes exógenas. Vamos a empezar por las fuentes exógenas, que es el colesterol dietético, que ingresan al hígado en los remanentes de kilomicrones, molécula que vamos a ver más adelante. Y también tenemos la síntesis de novo. Ahora, hay una recirculación también del colesterol que viene desde los tejidos extrahepáticos. Habíamos dicho que habían células, o sea que todas las células de nuestro cuerpo pueden tener capacidad de sintetizar colesterol. Bueno, viene de los tejidos hacia el hígado, donde se reprocesa, formando otras lipoproteínas, formando colesterol libre que se secreta a través de la bilis, y también una conversión del colesterol en ácidos y sales biliares que también circulan a través de la bilis hasta el duodeno. Esta es la recirculación importante del colesterol. Veamos cómo es el proceso del colesterol exógeno. En nuestra dieta ingresa el éster de colesterilio a través de la presencia de enzimas pancreáticas. La colesterol esterasa rompe la unión éster formando el ácido graso y el colesterol libre. Estos son emulsionados por sales biliares y ácidos biliares formando las micelas, proceso necesario para la absorción de los lípidos por nuestros enterocitos, o sea, las células del intestino delgado. Bueno, una vez dentro del enterocito, este colesterol junto con otros lípidos, nos interesa el colesterol, otra vez se esterifica formando el éster de colesterilo. Todos los lípidos que ingresan se agrupan en una lipoproteína que se llama kilomicrón y migra al sistema linfático. Después a nivel de la vena subclavia, todos los líquidos de la linfa son volcados al sistema circulatorio. Por lo tanto, en última instancia el kilomicrón va a entrar al sistema circulatorio en forma indirecta. Bien, ¿cómo se transporta el colesterol exógeno? Hagamos una reseña.
tenemos acá el ingreso a través del intestino enterocito con formación del kilomicrón. El kilomicrón circula por nuestro sistema vascular, generando, digamos, la posibilidad del ingreso de su constituyente hacia los tejidos circundantes de los capilares para su procesamiento en todos esos tejidos. Acordémonos que los ácidos grasos es muy importante como fuente energética en las células. El kilomicrón sigue circulando, los remanentes, fíjense que es bastante más pequeño, entra en el hígado para ser reprocesado, y en ese reprocesamiento se producen otros tipos de lipoproteínas que reingresan al sistema vascular, otra vez distribuyendo ácidos grasos en todo su trayecto. Acá están las LDL y las IDL. Fíjense a dónde van estos ácidos grasos hacia los músculos como fuente energética, pero también además van hacia lo que se llaman las grasas corporales, son reabsorbidos por los adipocitos, ¿cierto? Formando el tejido adiposo. Como ustedes pueden ver acá a la derecha, tenemos algunos esquemas de estas moléculas lipoproteicas. Son moléculas bastante complejas, distintos tipos de proteínas están en su superficie, y su estructura interna también es bastante particular. Ahora vamos a ver cómo es la biosíntesis del colesterol, o sea, del colesterol endógeno. Los seres humanos tenemos la capacidad que nuestras células pueden sintetizar colesterol. Toda célula puede sintetizar colesterol, pero existen tejidos especializados en la síntesis de colesterol, a razón, el hígado, intestino, cortezas suprarrenales, ovarios, testículos, placenta, también algunas hormonas produce, son las que contribuyen a la reserva del colesterol en el organismo. Lo interesante en las vías metabólicas de la síntesis del colesterol es que el precursor es el acetilcoenzima A. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros esta molécula la habíamos conocido en el ciclo de Krebs, pero vamos a ver en nuestra bioquímica a lo largo de los cursos que el acetilcoenzima A es el precursor de varios tipos moleculares, biomoleculares, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos una síntesis, es mucho más largo el proceso de la biosíntesis del colesterol, esto es muy cortito, solamente para pasar que el primer molécula importante es el mevallonato, que es también un ácido. Bueno, esto se transforma en isopreno, que es otra molécula importante, precursora de moléculas importantes, vamos a ver más adelante. Forma el escualeno, 6 de estos forman el escualeno, y por último formamos el colesterol. Bien, las enzimas que sintetizan, que participan en la síntesis en todas estas vías, se encuentran tanto en el citosol como en el retículo endoplasmático liso. Acordémonos que el papel del retículo endoplasmático liso es justamente la síntesis de lípidos. Una cosa particular en la biosíntesis del colesterol, dentro del camino metabólico al principio de él, donde está el acetilcoenzima A,
distintas enzimas. Acá estamos formando maltonato, que está acá abajo. Fíjense que en el camino hay una enzima que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A, reductasa, que es la enzima reguladora. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser inhibida en su proceso por los niveles altos de colesterol. O sea que hacia un nivel alto esta enzima se desactiva, se inhibe en su capacidad sintética. ¿Cierto? Bien, esta enzima también es inhibida por fármacos para bajar justamente el nivel de colesterol en sangre, que son del tipo de la lovastatina. Esta es la enzima que yo tengo que inhibir para evitar la síntesis de colesterol. Bueno, vamos ahora al proceso contrario, que es el proceso de degradación del colesterol. El colesterol no se puede degradar a moléculas sencillas como el dióxido de carbono y el agua. El núcleo, digamos, del colesterol, nosotros lo vamos a degradar y lo vamos a eliminar, digamos, como ácidos y sales biliares. Un pequeño porcentaje se libera o se excreta a través de las heces, ¿cierto?, por secreción del colesterol a la bilis, que lo transporta al intestino para su eliminación. Bien, parte del colesterol que circula por el intestino es reprocesado por bacterias de nuestra flora intestinal. Veamos la conformación entonces de ácidos y sales biliares, que tiene que ver con la excreción de colesterol. Nosotros los ácidos los podemos clasificar en dos grandes grupos: ácidos biliares primarios y los secundarios. Los primarios son los que son sintetizados en el hígado, ¿cierto?, a partir del colesterol, y los secundarios es un reprocesamiento por bacterias presentes en la flora intestinal. Reprocesan esto, los ácidos biliares, las sales biliares que están ingresando por el duodeno, y parte del colesterol reprocesado ingresa a nuestro sistema vascular otra vez. Los ácidos biliares, previamente vamos a ver en el hígado, se pueden conjugar con ciertas moléculas de carácter aminoacídico, como la glicina y la taurina, y también se pueden conjugar con iones de sodio y potasio para formar justamente las sales biliares. Acá tenemos el ácido cólico como ejemplo, tenemos la parte ácida acá. Fíjense que tenemos 3 OH, es un triol, este es los ácidos. Acá tenemos un diol, este es el ácido cólico, y el ácido quenoxidocicólico. Como habíamos dicho, en el hígado, estos ácidos biliares se conjugan con moléculas de carácter aminoacídico, ¿no es cierto?, en donde el aminoácido aporta su grupo amino en la reacción química, y el ácido su grupo ácido, ¿cierto?, que estaba acá, formándose este nuevo grupo funcional que es una amida, ¿cierto? Una aminoácido. Bueno, la taurina es un
producto derivado también de un aminoácido que se llama cisteína. Acá está justamente nombrado este grupo amida. Entonces acá ya estamos hablando de una sal biliar conjugada. Bien, ¿cuál es el papel de de las sales biliares? El papel en la digestión de las sales biliares es que es un emulsionante muy importante, porque tienen una cola no polar y una cola con polaridad. Entonces, esa es la forma, digamos, en cómo se mete por entre las micelas de los lípidos. Digamos, se meten por su lado no polar, pero con la cadena lateral con carga es donde ingresa y se acopla a moléculas de agua. Necesario esto para que las enzimas hagan su trabajo. En este cuadro vamos a ver la circulación enterohepática de las sales biliares. Acá nosotros tenemos el hígado, donde a partir del colesterol formamos los ácidos biliares, se conjugan con la glicina y la taurina para formar las sales biliares primarias, secundarias cuando vienen de los ácidos biliares secundarios, y salen hacia el intestino, hacia el duodeno propiamente dicho, a través del conducto biliar. Acá todas las sales biliares se reprocesan, ¿cierto? Separando la glicina y la taurina de las sales, formando otra vez los ácidos biliares que son primarios. Acá son reprocesados por las bacterias, formándose los ácidos biliares secundarios que ingresan otra vez a través del sistema porta hepático, de la vena porta, otra vez al hígado. Parte de todas estas moléculas que ingresan al intestino son excretadas en la materia fecal. Fíjense que unos 0,5 gramos por día están siendo excretados, tanto ácidos biliares primarios como secundarios. Ahora lo que vamos a ver son la generación y la síntesis de las hormonas esteroideas. Hay dos grandes grupos: las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Las hormonas suprarrenales se producen en órganos que están sobre los riñones, órganos que se llaman suprarrenales. Bien, ¿qué hormonas se producen acá? Las aldosterona, cortisol y los andrógenos. Por otro lado, las hormonas sexuales, que son la progesterona, estradiol y testosterona, se producen en nuestras gónadas, ya sea en ovario como en los testículos. En este cuadro, que es un cuadro resumen de todos los derivados del colesterol, que vamos a ir desmenuzando en los próximos slides, tenemos el colesterol que produce la vitamina D. Habíamos dicho que acá producían los ácidos biliares, y por la parte inferior vamos a ver cómo se van a producir distintas hormonas esteroides, pasando por un precursor importante de todas las hormonas esteroides, que es la pregnenolona. Después se produce este progestágeno, que es la progesterona. Fíjense cómo se van modificando las cadenas laterales para formar los glucocorticoides
los mineralocorticoides, los andrógenos, caso de testosterona, y el estradiol, que es derivado justamente de la testosterona. Eso lo vamos a ir viendo en los cuadros posteriores. Bueno, vamos a ver en este cuadro la secreción, digamos, la síntesis y secreción de las hormonas que producen las suprarrenales. Las suprarrenales es un órgano que tiene una corteza y una médula. A nivel de la corteza tenemos tres áreas: zona glomerular, zona fascicular y zona reticular, que producen tres tipos de hormonas esteroides. En la zona glomerulosa, que está acá, produce la aldosterona, que tiene que ver con la regulación de la presión sanguínea. Después tenemos la zona fascicular, que produce el cortisol, cuya función tiene que ver con el metabolismo de los glúcidos. Y por último, en la zona reticular se produce una hormona que se llama dehidroepiandrosterona o la androstediona, que es una hormona sexual de baja circulación. Es mucho más potente la testosterona, pero esta hormona tiene que ver con la generación de algunos caracteres sexuales secundarios. Hormonas esteroides. Surgen del colesterol. Habíamos dicho que se forma la pregnenolona, después la progesterona, y de ahí surgen todas las demás, ¿cierto? Cortisol, aldosterona, estradiol y testosterona. Bien, todas estas hormonas son hidrofóbicas, por lo tanto tienen que entrar al torrente sanguíneo y circular en ella, asociadas a proteínas plasmáticas que tienen son hidrofílicas. Estas las acompañan. Veamos cuál es el proceso de síntesis, ya sea de la testosterona como de los estrógenos y el estradiol fundamentalmente. La testosterona se produce en células intersticiales que están entre los túbulos seminíferos de los testículos, que son estas que se ven de color rosado acá. Esas células se llaman células de Leydig, en donde procesan el colesterol, sigue el camino de la pregnenolona, pasa a progesterona y después por otros procesos, digamos, metabólicos, androstediona, y al final de cuentas testosterona, que produce más o menos unos 5 a 7 miligramos diarios. Esto están, como he dicho, en los intersticios, que está muy vascularizado, por lo tanto entran al torrente sanguíneo. Por otro lado, en los folículos ováricos, que yo tengo una capa granulosa y una teca externa, ustedes pueden ver cuál es la conformación en libros de histología. Nosotros vamos a ver que también en el proceso del colesterol se van a producir todos estos caminos hasta andrógenos. Ahora, lo interesante es que para pasar de andrógeno a estrógeno, yo necesito esta enzima que se llama aromatasa, ¿cierto?, que no la tiene la teca interna, o sea que el andrógeno producido acá tiene que entrar a la granulosa
y después seguir su camino para formarse el estrógeno y el estradiol. Este es el proceso que se llama de doble célula para producir estrógeno. Esto, como hemos dicho, en los folículos ováricos. Bueno, veamos ahora también el proceso, digamos, de la síntesis de vitamina D. El precursor de la vitamina D es esta molécula que se llama 7-dehidrocolesterol. Bueno, en la piel, a través de la radiación ultravioleta, se transforma en colecalciferol y después, procesándose en distintos órganos, hígado y riñón por último, se sintetiza esta molécula que tenemos acá abajo, 1,25-dihidrooxicolecalciferol. Un nombre bastante largo de pronunciar, como ustedes pueden ver. Y por último, formar el calcitriol. El calcitriol es la forma activa de esta hormona. El calcitriol regula la concentración plasmática del calcio, induce el incremento de la absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Bueno, la carencia de vitamina D produce el raquitismo en el desarrollo de los niños y en el adulto produce un síndrome que se llama osteomalacia. Eso es por una baja en la mineralización de los huesos. Bien, para seguir y analizar algunas enfermedades que surgen de la hipercolesterolemia, repasemos este cuadro. Acá a la izquierda tenemos la lipoproteína, ¿cierto? Con todos los componentes lipídicos, fosfolípidos. Acá tenemos colesterol libre entre los fosfolípidos. También tenemos los ésteres de colesterol en su centro y tenemos alrededor varias tipos de proteínas que tienen una función tanto sea de transporte, pero también como señalizadores, como vemos acá en este caso la B100. Estos señalizadores son captados por receptores a nivel de membrana y hacen ingresar justamente esta lipoproteína para ser procesada en su interior. Acá se obtiene de toda esta fuente de colesterol el colesterol libre, que después se esterifica y se encapsula. El exceso se almacena en estas cápsulas como éster de colesterilo. Ahora, el gran aumento de colesterol, habíamos dicho que inhibe las enzimas que sintetizan el colesterol, como la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que la habíamos visto anteriormente, que era el punto de restricción, y también inhibe la síntesis de los receptores. Ahora, cualquier falla que tenemos en este tipo de proteínas, ¿cierto? Evidentemente va a generar un exceso en el colesterol, y cualquier ingesta excesiva de colesterol nos va a producir problema de un aumento en la concentración de colesterol en sangre. Y uno de los efectos más complicados de este aumento en la concentración de colesterol es la aterosclerosis, ¿no es cierto?, que es donde se producen estos ateromas
que achican el área de circulación, y no solamente achican el área de circulación sanguínea, sino que también por algunos procesos que vamos a describir generan estos coágulos. ¿Qué es lo que es la arteriosclerosis? ¿No es cierto? Es una enfermedad inflamatoria crónica, digamos, en donde un exceso del LDL circulante se acumula acá en la íntima, debajo del endotelio. Este endotelio disfuncional atrae a monocitos por marcadores que surgen en esta membrana disfuncional. Estos monocitos penetran en la íntima, acá, y se diferencian en macrófagos. ¿Qué pasa con esos macrófagos? Empiezan a absorber el LDL que ha ingresado por este lado en cantidades, ¿cierto? El objetivo de los macrófagos es oxidar el LDL. Bueno, el gran ingreso de LDL generan vesículas que dan la forma como si fueran espumas. Entonces estas células se llaman células espuma, que es el núcleo, como ustedes pueden ver, del ateroma. El ateroma atrae musculatura lisa, células de la musculatura lisa desde la túnica media, conformándose un gran cuerpo que es el ateroma. También otra cosa importante es que toda esta estructura anómala atrae a los linfocitos T, generándose un área de inflamación importante. Y esta área de inflamación, a través de muchas citocinas, o marcadores o factores, estos factores estimulan la formación del coágulo que hemos visto acá, directamente generando una isquemia. Por último, definir, digamos, el concepto del colesterol malo y el colesterol bueno. Bueno, el colesterol malo participa de las lipoproteínas que transportan el colesterol del hígado a los tejidos. Y el colesterol bueno hace el proceso inverso, transporta el colesterol hacia el hígado para su posterior degradación en forma de ácidos y sales biliares. Bueno, y esto ha sido todo con el tema de los esteroides, y nos veremos en las próximas clases. Buen día, buenas tardes para todos, nos veremos.